Bé, bona tarda. Reprenem aquesta tarda el col·loqui internacional. A partir d'ara ho farem en castellà perquè tenim ponents aquí, la senyora Messuti, que és d'Argentina, y para que sigui más fácil de comprender, haré esta presentación en castellano, breve presentación, porque los importantes son los dos ponentes que tengo a mis dos extremos. Solo decir que seguimos con el coloquio, hemos estado repasando diferentes aspectos históricos y relacionados con la justicia y la justicia transicional en diversos momentos de la historia contemporánea, tanto de Europa como del mundo. Hemos visto a lo largo de estos días diferentes ejemplos y esta tarde ya nos centramos y nos concretamos en el ejemplo de España y Cataluña en un periodo tan polémico, en su momento modélico, como fue la transición, ahora más discutido, a veces quizá demasiado criticado. Eso nos lo explicará mucho mejor el primer ponente, Borja de Riquer, y luego pasará a hablar la segunda ponente, la señora Ana Messuti, que nos analizará el estado actual del tema de los crímenes del franquismo y toda la denuncia que se está intentando llevar a cabo en este momento. Sin más dilación, porque lo importante son ellos, presentar al señor Borja de Riquer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un currículum larguísimo, es uno de los máximos especialistas en historia contemporánea de España y Cataluña, tiene multitud de libros, especialmente dedicada al tema de la dictadura franquista, la transición, y también dedicada a un personaje tan controvertido como Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, posteriormente Lliga Catalana, y todos sus años de actuación, especialmente durante la Segunda República y Guerra Civil. El profesor Borja de Riquer nos hará la contextualización histórica de esta transición que comentábamos, que es tan polémica, tan ejemplar, según quien la mire, según quien la defenda. Bueno, pues Borja, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezaré con una afirmación un tanto radical. En la España del posfranquismo no ha habido una política pública de memoria que cumpla los objetivos fundamentales que debería tener toda una política pública para ser calificada de democrática. Ha sido muy insuficiente las medidas para la recuperación y dignificación de las víctimas. La búsqueda de la verdad ha sido una tarea prácticamente exclusiva de historiadores y de asociaciones de familiares de las víctimas, que han encontrado tan solo el apoyo de algunos organismos públicos, sobre todo gobiernos autonómicos, y notables dificultades por parte del Gobierno central. Hay grandes dificultades para que haya una auténtica política de justicia reparadora, y quizá lo único, y con ciertas salvedades, que sí podemos decir que se ha relativamente consolidado, son las garantías de no repetición de una guerra civil y una dictadura. Este balance tan triste no es resultado exclusivo de las características de la transición, que en parte lo es, sino también está claramente condicionado por el tipo de políticas públicas de los gobiernos democráticos de los años 80, 90 y de los 15 años de este siglo XXI. La transición estuvo llena de condicionamientos de la dictadura. Es lógico, todos lo sabemos. Hubo como mínimo 3 exigencias básicas sin las cuales la transición al proyecto de Suárez no hubiera sido posible. Y estas exigencias se plantearon antes de las elecciones del 15 de junio del año 77, sin las cuales no habría elecciones.
La primera era la aceptación de Juan Carlos como rey de España, eso era incuestionable, no podía ser sometido a ningún tipo de plebiscito. La segunda es que no habría exigencia de responsabilidades políticas a militares, funcionarios y policías del franquismo. Y la tercera exigencia es que había una soberanía única española incuestionable y, por lo tanto, no se podía poner en plebiscito ningún intento de autodeterminación de las naciones de España. Estas fueron tres exigencias previas a las elecciones del 77, sin las cuales no se harían estas elecciones. Y la oposición democrática aceptó, por los condicionamientos que quieran, aquellas exigencias. Pero el problema es que después de esto se fue identificando amnistía política y reconciliación con amnesia histórica, olvido del pasado y de las víctimas que habían sido ocultadas por el franquismo. Y eso fue un cierre en falso, porque muchas heridas no fueron reparadas y millares de víctimas quedaron sin ningún tipo de reconocimiento. Entonces se dijo, en los años 70, que era demasiado pronto para abordar un tema tan próximo, tan delicado como el de la violencia. Y ahora, 40 años después, muchos de esos mismos ahora dicen que es demasiado tarde, que es un tema ya del pasado, que eso reabriría heridas, unas heridas que nunca fueron curadas. El saldo de la violencia franquista es enorme. La violación de derechos humanos por la dictadura franquista, y estoy hablando de a partir del 1 de abril del 39, no quiero entrar en el tema de la guerra civil, es enorme. Un mínimo de 50.000 ejecuciones sumarias, muchas desapariciones forzadas, centenares de miles de detenciones arbitrarias, torturas, centenares de miles de personas sometidas a trabajo forzado, presos, 200.000 exiliados, varios miles de niños secuestrados en las cárceles y secuestrados a sus madres. Son enormes anomalías que hay que denunciar y que en su momento la derecha política, primero UCD, después Alianza Popular y después el PP, ha intentado siempre que fueran olvidadas, ha estado interesada diciendo que la guerra civil había que superarla y también la dictadura. Era un pasado incómodo que era mejor no abordar. Para ellos, la memoria de los vencidos en la guerra y de los represaliados por el franquismo era una memoria peligrosa. De esta manera, la ley de amnistía de octubre de 1978, una ley preconstitucional, significó prácticamente un punto final. Una ley que inicialmente debía extinguir las responsabilidades penales de los condenados por los tribunales franquistas, se convirtió también en una ley que extinguía las posibles responsabilidades del personal represivo del franquismo. Funcionarios, policías, militares. No había responsabilidades a pedir, no había nada que investigar, porque a nadie se le podía ya procesar. Verdaderamente, de esta ley se deriva que había una voluntad política de que en España reinase una mayoría silenciosa y despreocupada por un pasado incómodo. El problema es también que a partir de 1982, con la izquierda en el gobierno, esta política no fue enmendada, sino que se hizo una muy prudente e insuficiente política de recuperación de la memoria y de la dignidad de las víctimas del franquismo. Medidas administrativas
para reparar algunos males, pensiones para excombatientes republicanos, exiliados, rehabilitación de los funcionarios depurados, la inmensa mayoría ya jubilados, porque ya no tenían, difícilmente por la edad podían reingresar en los cuerpos que fueron depurados, indemnizaciones económicas, pero fíjense, tan solo a los partidos políticos y a los sindicatos se les restauraron sus bienes, no a los particulares, lo cual ya indica también el sesgo político que imperaba en aquel momento. Y evidentemente ningún interés público por hacer una investigación a fondo sobre lo que había significado la represión política. Y eso lo volvemos a encontrar en la Ley 2007-52 del gobierno Rodríguez Zapatero, la ley denominada de memoria histórica. Es una ley que, si bien declara injustas e ilegítimas las condenas de los tribunales franquistas, no anula las sentencias. Es una ley que no se atreve a hacer lo que había hecho hacía muy poco tiempo la República Federal Alemana al liquidar toda la legislación represiva tanto del nazismo como de la República Democrática Alemana, y anulaba todos los juicios políticos de esos dos regímenes autoritarios. Aquí no se atrevió el gobierno, ni el Parlamento, ni las Cortes. Tan solo se concedió la posibilidad de tener derecho a un certificado de reparación y reconocimiento personal, que no implicaba ningún tipo de reparación ni económica ni procesal. Además, esta ley no crea ninguna institución pública para impulsar una política de memoria. No ayuda de forma seria, por ejemplo, a toda la política de exhumación de las fosas. Se calcula que en este momento en España hay localizadas 2.382 fosas en las que puede haber aproximadamente los restos de 45.000 personas ejecutadas de forma sumaria. Esta ley mantiene lugares de memoria que es una ofensa para todo demócrata, como el Valle de los Caídos. Es una ley que no se atreve a liquidar lo que es otra ofensa para cualquier demócrata, que es la Fundación Francisco Franco, subvencionada con dinero público y que encima tiene secuestrada la documentación de un jefe del Estado. Es una ley que no ayuda a los historiadores y a la gente interesada a un mejor acceso a la documentación sobre la represión. Los historiadores y la gente interesada nos encontramos con multitud de dificultades e incluso con fondos documentales que aún no son consultables, como los policiales, como los de la Guardia Civil. Y, evidentemente, esta ley de alguna manera ratifica que continúen siendo una interpretación casi particular de los tribunales el hecho de contemplar qué se hace ante una petición de anulación. Como saben perfectamente, los tribunales ordinarios se han limitado a no aceptar la petición de anulación de sentencias con argumentos que son, yo creo, también una ofensa, como por ejemplo decir que en aquel momento los consejos de guerra lo que hacían era aplicar la legislación vigente, legislación vigente de una dictadura, o incluso decir que, bueno, que anular sentencias pondría en cuestión el principio de seguridad jurídica, de cosa ya juzgada, etc. Es decir, argumentos civilinos que no abordan el tema central, que es, digamos, el carácter político de todas estas sentencias. Yo creo que un poco la culminación de este proceso ha sido también el escandaloso caso de la condena del juez Baltasar Garzón, que deseaba investigar los crímenes del franquismo y que fue expulsado de la carrera judicial por no tener competencias para intentar hacerlo. Claro, proceso de intenciones. El balance es claro.
Hay una ausencia de política pública de memoria de diferentes gobiernos españoles y un escaso reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. Hay una falta de voluntad entre los gobernantes. Quizá no ha habido mucha presión social hasta hace pocos años, ciertamente, hasta los años 90. Pero es cierto que en los últimos 15 años asociaciones de presos, de familiares de las víctimas, han intentado presionar a gobiernos y han conseguido, sí, hay que reconocerlo, que en algunos casos concretos de gobiernos autonómicos, el catalán, el vasco, el navarro, el andaluz, el extremeño, hayan impulsado diferentes tipos de políticas públicas centradas en la recuperación de la dignidad de las víctimas. Pero no puede decirse lo mismo por parte del Gobierno central. El caso español ha sido tan escandaloso que incluso ha sido, digamos, analizado en las propias Naciones Unidas. El año 2009, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó duramente la ley de amnistía española por violar los pactos internacionales y pidió al gobierno español su derogación o su radical transformación. No ha hecho caso. Más cerca, más próximamente, el año 2013, el Comité contra Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas ha criticado duramente a la justicia española por rechazar las denuncias sobre los desaparecidos, con el argumento de que los delitos estaban prescritos. El informe de este comité dirá que una legislación no puede prohibir la búsqueda e identificación de las víctimas. Al contrario, las leyes deben ayudar a reparar y rehabilitar a las víctimas y deben ayudar también a investigar y a buscar los responsables y a enjuiciarlos. En enero y febrero del año 14, hace un poco más de un año, visitó España el relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que ha hecho un informe detalladísimo que yo les aconsejo que lean. Es un informe muy largo, muy exhaustivo y muy completo, en el que se denuncian las limitaciones y obstáculos al derecho a la verdad que existen en España. Y cómo, y él, de alguna manera, plantea o exige que hay que apoyar por parte de los medios gubernamentales las investigaciones, las localizaciones de los desaparecidos. Hay que arbitrar en España una auténtica política de reparación de las víctimas, es decir, hacer justicia reparadora, y hay que abolir o reformar la ley de amnistía como una ley claramente preconstitucional. Ciertamente, el balance de lo que podrían ser las políticas públicas estatales es muy limitado y, creo yo, muy censurable. No ha sido así en el caso de algunas autonomías y me voy a dedicar unos minutos a la actuación que ha tenido en Cataluña el Memorial Democrático en los últimos 10 años. Ante las grandes limitaciones de la política pública española, la mayoría de los partidos políticos de Cataluña acordaron la creación de una institución propia que empezó a plantearse hace 10 años, coincidiendo con la constitución del gobierno presidido por Pascual Maragall. La reflexión que se hizo entonces es que no había democracia sin auténtica garantía de respeto a los derechos humanos, si no se promocionaban las libertades en los espacios públicos y se divulgaban, y que, por tanto, había que reaccionar contra el pacto del silencio y el injusto olvido de las víctimas del franquismo, y reconocer a los luchadores contra la dictadura los méritos adquiridos y fomentar desde instituciones públicas los valores democráticos, sobre todo dirigiéndose a las nuevas generaciones. Evidentemente basándose en el principio de evitar la repetición, pero evitar la repetición primero hay que conocer exactamente lo que pasó y por qué pasó.
yo tuve el honor de presidir la comisión promotora del Memorial Democrático, constituida a principios del año 2005, y la idea inicial que teníamos era que, en primer lugar, había que contemplar el pasado reciente desde 1931, la proclamación de la República, hasta 1980, la constitución del gobierno autonómico catalán, la restauración de la Generalitat, como una etapa de lucha entre democracia y dictadura, que por tanto este era nuestro campo cronológico y que debíamos potenciar una reflexión crítica basada en la necesidad de buscar la verdad, de recuperar la memoria de las víctimas y de reparación de las injusticias. Partíamos de una constatación evidente: en la sociedad hay una pluralidad de memorias. Como toda sociedad plural ideológicamente, las memorias son plurales. Pero el gobierno democrático tiene la obligación de promover una política de reconocimiento a los luchadores por las libertades y la democracia. Y por lo tanto tiene que impulsar estos valores. En noviembre de 2005 presentamos nuestro proyecto al Parlamento de Cataluña. El proyecto era la creación de una institución pública para fomentar la gestión y la difusión de la memoria democrática, que estaría integrada por una dirección, una junta de gobierno, un consejo asesor integrado por historiadores y un consejo de participación amplio en el cual se incorporarían personalidades y asociaciones que hoy día llegan casi a un centenar. Las funciones de esta institución habrían de ser básicamente 6. La primera, una función conmemorativa, es decir, de reconocimiento, desagravio y homenaje permanente a las víctimas de la dictadura. Una segunda misión era de investigación, es decir, de apoyo a los proyectos de investigación sobre las víctimas, para poder promocionar una visión rigurosa y veraz de lo que había pasado. En tercer lugar, una misión de tipo de conservación, es decir, de creación de una red de lugares de memoria y de señalización, y también de creación de unos servicios documentales, de documentación escrita, oral y gráfica sobre la temática de las víctimas y servicios de información. En cuarto lugar, una tarea de difusión, mediante publicaciones, actos, congresos y exposiciones. En quinto lugar, una función de formación, fomentando seminarios y talleres para la formación de educadores y animadores culturales que pudieran transmitir temáticas vinculadas a la memoria democrática. Y en sexto lugar, una función de participación, es decir, fomentando la participación de las asociaciones de presos, de familiares de víctimas, etcétera, asesorándolas, coordinándolas y convirtiendo el memorial en una especie de foro o de ágora de debate ciudadano, sobre todo en el Consejo de Participación, alrededor de estas temáticas. Esta ley fue aprobada por el Parlament de Cataluña el 24 de octubre del año 2007 por una amplísima mayoría. Solo votaron en contra los diputados del Partido Popular. En estos 8 años se han desarrollado, y de forma muy sintética, las siguientes iniciativas. Por un lado, hay una sede propia en la calle Peu de la Creu, en donde, junto con las oficinas, hay una exposición permanente, una exposición temporal y salas para realizar reuniones, seminarios y otro tipo de actividades. En segundo lugar, se ha creado una red de espacios de memoria, que en este momento me parece que son más de 50, ¿no? En donde hay desde espacios de memoria de la Guerra Civil, unos centrados, por ejemplo, en el Memorial de la Batalla del Ebro, o en el exilio, el Memorial de la Junquera, otros también vinculados a la guerra, refugios, zonas de combate,
pero también otros dedicados a la temática represiva, campos, prisiones, centros de detención o lugares emblemáticos tanto del paso de fronteras como de la represión franquista. En tercer lugar, se ha desarrollado un programa de ayuda a proyectos de investigación y de memoria, sobre todo proyectos de tipo local, en pequeños municipios, o grupos de historiadores que han pedido una ayuda para poder realizar a nivel temático o local investigaciones y estudios sobre la violencia o sobre las víctimas en estas localidades. Pues se ha fomentado diferente tipo de publicaciones, desde una revista digital hasta, por ejemplo, y eso creo que es muy meritorio, material didáctico para las escuelas y centros sobre temáticas de la violencia y de lo que significó el franquismo. Esto han tenido un gran éxito y son utilizados por colectivos de historiadores, de profesores, entre otras cosas porque es material realizado por profesores de instituto y de escuelas primarias. Otra línea es todo lo que podríamos decir la reunión de documentación de diferente tipo. Hay un banco de testimonios orales que va creciendo y se está intentando hacer un banco de datos sobre documentación del antifranquismo, documentación escrita y oral, al mismo tiempo que recoger información máxima sobre los represaliados. Yo creo que uno de los objetivos a medio plazo tendría que ser la elaboración de una amplísima base de datos sobre las víctimas del franquismo. Piensen que en este momento, ya gracias a un proyecto que ha acabado ya el Archivo Nacional de Cataluña, se puede consultar en la página web del Archivo Nacional de Cataluña la base de datos sobre los consejos de guerra sumarísimos que han tenido lugar en Cataluña a partir del año 39. 78.000 personas fueron sometidas a consejo de guerra. Ahí pueden encontrar una a una todos esos casos. También se puede trabajar con el censo de condenados por diferentes tribunales franquistas que se puede elaborar, por ejemplo, a partir de las fichas de los que presentaron peticiones el año 2000 a una ley de compensación económica que hizo el gobierno español. En aquel momento, estamos en el año 2000, por lo tanto, 25 años después de la muerte de Franco, se calculaba que podían quedar vivos, quizá en Cataluña, entre 8 y 10.000 personas que habían estado en las cárceles franquistas. Salieron 38.608 personas, que el año 2000 aún vivían y habían pasado por las cárceles franquistas. En toda España salieron más de 200.000. 25 años después de la muerte del dictador. Se ha hecho un censo sobre la simbología franquista existente en Cataluña, placas, monumentos, edificios, calles, plazas, y se ha hecho una propuesta de criterios de qué hacer con estos símbolos. Si hay que retirarlos, reconvertirlos o qué hay que hacer con ellos. Se ha elaborado y se ha aprobado una ley de las fosas en la que se plantea el tipo de ayuda pública y asesoramiento institucional a la localización, identificación de las víctimas y su dignificación. En Cataluña se han localizado hasta ahora 208 fosas, la mayoría son de la Guerra Civil, y se calcula que pueden haber los restos de unas 5.000 personas. Esto se ha hecho en Cataluña. Queda mucho por hacer, sobre todo si el presupuesto del memorial es tan reducido como el de ahora. Ciertamente que en otras comunidades autonómicas españolas se han hecho también bastantes cosas. Por ejemplo, en Galicia hay el famoso proyecto Todos los Nombres, que es una base de datos riquísima sobre la represión, el franquismo en Galicia, que fue extremadamente dura. En Andalucía
Hay 2 trabajos también consultables en bases de datos sobre los represaliados del Tribunal de Responsabilidades Políticas y también del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. En Extremadura hay el proyecto de recuperación de memoria, también consultable, página web, sobre la represión en Extremadura. Pero todos estos son proyectos e iniciativa privada, normalmente de grupos de universitarios, de historiadores y de asociaciones que han recibido alguna subvención pública, pero no son iniciativas públicas. Ahora, comentamos esta mañana, la creación finalmente en Euskadi de este organismo de potenciar la memoria y el reconocimiento de las víctimas. Voy acabando. En el libro 1984, George Orwell dice: quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Es decir, hay una lucha ideológica por el control de la narrativa histórica, porque esta narrativa sirve siempre para justificar situaciones políticas. En un Estado democrático es necesario que haya una política que vigile qué tipo de difusión y de explicaciones se hacen sobre el pasado, sobre todo cuando este pasado ha sido un pasado conflictivo y hay víctimas, para que no se pretenda ignorarlas o justificar las injusticias anteriores. Reyes Mate dice que cualquier sistema político, incluso la democracia, queda notablemente cuestionado si acepta como precio para su éxito el olvido de las injusticias cometidas. Desgraciadamente, en el Estado español, yo creo que tenemos demasiadas asignaturas pendientes en la justicia reparadora y en las políticas de memoria como para decir que podemos estar satisfechos. Muchas gracias. A continuación, presentaré a la siguiente ponente, la señora Ana Messuti, abogada por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es autora de diferentes artículos en revistas especializadas y ha publicado diversos libros. El más reciente, titulado Un deber ineludible, la obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales. Actualmente integra parte del equipo de abogados que lleva adelante la querella argentina por las víctimas del franquismo y dicta clases y cursos breves en diversas universidades. Señora Messuti, muchas gracias y adelante. Ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a mis compañeros de mesa por la hermosa y magnífica exposición que acaba de realizar. Y muchas gracias a los anfitriones, al Instituto Catalán Internacional por la Paz y al Memorial Democrático. Realmente para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes realmente estas jornadas que han sido excelentes, de un nivel muy alto, y plantearles un poco, contarles un poco de la querella. Yo pensaba no hablar de la querella para no aburrir, porque vengo hablando de la querella desde que se interpuso, pero claro, se interpuso hace 5 años y cada mes hay novedades y hay pequeñas cosas que contar. Y además hay personas que no tienen por qué estar enteradas de la querella. Entonces, antes de ponerme a hacer las reflexiones que la querella me inspira, con mucha razón me inspira, porque es un contacto diario con las víctimas y con las personas que aspiran a la justicia, quisiera partir de una base informativa, es decir, porque se interpuso, más o menos qué actuaciones se han llevado a cabo.
y dividir entonces la exposición en esa parte informativa y dos partes que llamaremos de reflexión, en la que, por supuesto, serán reflexiones inspiradas sobre la base del trabajo, pero que necesitan un poco la colaboración de todos para ver si vamos por el camino adecuado o no. La querella se interpuso, como dije, el 14 de abril de 2010. ¿Por qué en la Argentina? ¿Cómo se nos ocurrió empezar esto que se puede considerar una empresa, una quijotada, como pueden decir, algo utópico, un abismo de tiempo, un abismo de distancia, un abismo de víctimas? ¿Cómo comenzar? Nosotros que habíamos tenido y que acabábamos de tener una experiencia muy parecida, pero incomparable en cuanto a dimensiones, a cantidades, a números, también en cuanto a tiempo, que la Argentina había pasado por un periodo de transición que fue bastante interesante porque se fueron demoliendo poco a poco todas las barreras que impedían juzgar a los criminales, a los genocidas. Poco a poco llevó unos 20 años. Es decir, la transición no fue de la dictadura a la justicia, la transición fue de la dictadura a la democracia. Y luego, durante la democracia, se pasó de la impunidad a la justicia. Esa transición configuró un marco jurídico idóneo para hacer entrar, penetrar en nuestro ordenamiento jurídico la normativa internacional, con el mismo rango, incluso con rango constitucional. Hay un artículo que recoge directamente y le atribuye rango constitucional a una quincena más o menos de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Hay una lectura que es muy importante, la lectura de los jueces, es muy importante la interpretación jurídica de la Constitución por la que se recoge el derecho de gentes, se habla del derecho de gentes y de la forma de juzgar el derecho de gentes y se dice que se interpreta de modo que estamos hablando de los crímenes internacionales. Se interpreta también la ley, porque una ley que se recoge e implementa el Estatuto de Roma, que se atribuye la jurisdicción de los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma a los jueces federales. Hay una ley también del 2009 sumamente importante que nos pide, que autoriza a las asociaciones que tengan en sus estatutos previsto la defensa de los derechos humanos, la posibilidad de querellarse y de ser querellantes. Y eso ha sido muy importante, porque ha permitido que se querellen asociaciones que representan una buena cantidad de víctimas y ha permitido que se querellen también partidos políticos. Y da también la libertad a que se querellen instituciones como ayuntamientos. Para nosotros era una especie de obligación, dado que se había configurado, estaba configurado todo y se habían iniciado los juicios, cuando en el 2008 se cierra la posibilidad al juez Garzón de continuar con la investigación que había comenzado, era casi imperativo ofrecer a las víctimas españolas la posibilidad de querellarse en la Argentina. Esa puerta abierta también es responde a un principio, ya que los juristas son tan amantes de los principios, un principio de coherencia. Si nosotros estamos juzgando nuestros propios crímenes internacionales, ¿por qué no abrir la puerta a aquellos que desde hace tanto tiempo están clamando por ellos? La querella comenzó con unos, digamos, 3 personas que se querellaron en la Argentina y muchas asociaciones. Una asociación española, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y varias asociaciones, casi, digamos, estaban representadas casi todas las asociaciones de derechos humanos argentinos.
y poco a poco se fueron sumando más querellantes y más o menos en este momento tenemos alrededor de, debemos superar, pero no quiero exagerar, 400 querellas y centenares de denuncias, que es otra forma que nos ha consentido la Cancillería Argentina, es decir, dio la orden a los consulados argentinos de todo el mundo que abrieran sus puertas para las denuncias que quisieran presentar las víctimas españolas. No voy a detenerme en la parte procesal del íter que sigue cada una de estas formas, pero también voy a decir que aquellos que no podían o no estaban en condiciones de presentar querella ni denuncia han presentado adhesiones y tenemos muchísimas adhesiones y seguimos recibiendo constantemente adhesiones. ¿Qué es lo que nos interesó, lo que ha venido sucediendo, lo más reciente que ha sucedido, pero lo que viene sucediendo desde hace 5 años? Digo lo más reciente que ha sucedido porque todavía estoy emocionada por el último logro de la querella. Lo que ha venido sucediendo son viajes de víctimas, de querellantes, que vinieron a ratificar su querella y a declarar ante los tribunales argentinos. También ha sucedido visita de la jueza a España en una ocasión para tomar declaración, y tomó declaración en el País Vasco, tomó declaración en Madrid, en la Audiencia Nacional, tomó declaración en Sevilla, en Marchena. No pudo tomar declaración en otros lugares como Mallorca, que estaban muy interesados en que le tomara declaración, porque claro, esta querella, esta causa es una carrera contra el tiempo. Es decir, es una carrera contra el tiempo porque se nos mueren las víctimas, se nos mueren las familiares de las víctimas, se nos mueren también los verdugos. Y si se nos mueren los verdugos, no hay justicia. Y si las víctimas quieren justamente que no mueran los verdugos, eso demuestra ese sentimiento de justicia auténtico que tiene la víctima. La víctima no quiere la justicia biológica, la víctima quiere la justicia jurídica, quiere un acto jurídico que determine y que declare. Pero eso es uno de los temas de reflexión. Yo todavía estoy en la parte informativa y espero que me alcance el tiempo para llegar a la reflexión. Pero lo interesante es que la jueza, al no poder viajar en ese momento, que causó muchísimo malestar, porque teníamos que responder a esas personas que querían declarar. Y eso también nos muestra esa enorme confianza, es conmovedora la confianza en la justicia que tienen esas personas. Después tenemos que pensar en ese concepto de justicia que vamos aprendiendo de las víctimas. Entonces, nos hizo un favor, en realidad, al no ir. Nos hizo un favor porque ella había mandado la comisión rogatoria a los juzgados pertinentes del domicilio porque aunque tomaran declaración delante de ella, tenían que estar... tenía que haber sido rogado el juez de acogerla, ser anfitrión. Pero al no estar presente, la llamaron igualmente a tomar declaración. Y eso es un punto que hay que recalcar y que es muy importante, porque ha sucedido también, aprovechamos ese antecedente de que hubiesen llamado en Mallorca a 2 personas y en Miranda de Ebro a otra persona que, entre paréntesis, no puedo dejar de mencionarlo, Félix Padín, que fue un militante guerrillero y que estuvo 23 años en campos de trabajo y que esperaba declarar hasta que pudo declarar y murió tranquilo. Tenía 92 años. Pero nosotros no tenemos solamente la realidad no es solamente las víctimas de esa edad o las familiares de víctimas enterradas. Tenemos familiares, tenemos personas víctimas directas que han sido torturadas durante el tardofranquismo. Tengo personas que tienen mi edad, me considero joven. Entonces, esas personas son luchadores muy activos y que están colaborando mucho. Lo que hasta ahora, estoy un poco dispersándome, pero no quiero olvidarme de
algunas informaciones clave. La consecuencia, considero importantísima, que ha tenido la guerrilla argentina, ha sido inspirar el movimiento social, inspirar un movimiento social, un movimiento asociativo dentro de lo social. Y se han creado muchísimas asociaciones que trabajan en sincronía, a veces no tan en sincronía, pero trabajan muchísimo por esto y apoyan a la guerrilla y nos facilitan muchísimo el contacto con los guerrillantes y con los denunciantes. Muy importante, tuvimos también declaraciones a través del consulado de Madrid, pero han sido entorpecidas algunas de esas declaraciones, de esas citas en el consulado, por problemas burocráticos. Por eso ahora tenemos abierto esta vía de que la jueza manda un exhorto, el exhorto, que es la comisión rogatoria, lo recibe el juez del domicilio y llama a declarar. Aquí ya tenemos presentes que han declarado aquí en Cataluña, que han declarado también en el País Vasco, han declarado en Sevilla y seguimos pidiendo esa toma de declaración. Todo esto, como digo, la declaración de las víctimas también es algo que nos va a llevar al punto de reflexión muy importante porque hay algo muy fuerte en esa declaración. En esa declaración hay la primera vez. Hay una sensación de que antes no he podido, quiero decirlo. Pero no quiero decirlo a cualquiera, ni a un periodista, ni a un historiador. Quiero decirlo ante un juez penal. ¿Por qué ante un juez penal? Porque mi victimización no es producto de un accidente natural, ni de un hecho biológico, sino de un delito y de un crimen. Yo no puedo ser víctima en tanto no lo declare el juez penal, que aquello que me sucedió fue un delito. Si no, no soy víctima de un delito, sino es otro tipo de victimización. Es algo también de reflexión, ¿no? Porque estamos ante un derecho penal internacional que está en linde con el derecho de los derechos humanos. Entonces estamos ante la disyuntiva si lo penal es lo decisivo o no es lo decisivo. Yo creo que lo penal, si bien no puede ser lo decisivo, pero es indispensable. Eso sí, es un paso, es un decir, porque si no, lo que pierde sentido no son nuestras demandas, lo que pierde sentido es el derecho penal en sí. Entonces ahí se nos presenta uno de los dilemas de los que quería hablar, que era el derecho penal nacional y el derecho penal internacional. Es un tema de la teoría general del derecho sumamente rico, sumamente interesante. Tenemos desde Kelsen, el filósofo del derecho, la unidad, un monismo, dualismo, pero lo hemos sufrido en esta causa argentina, lo hemos sufrido concretamente cuando la jueza solicitó la extradición de, en un primer momento, 2 presuntos torturadores y en un segundo momento de 19, de los que habían fallecido 17 altos cargos públicos de la época franquista. En realidad 16 porque uno era un médico acusado, imputado del robo de niños. Allí se nos plantea con toda claridad, cómo el derecho nacional y el derecho penal nacional puede oponernos límites, obstáculos a la administración de justicia, como ha sucedido, como está sucediendo en este momento. Para nosotros, cuando la jueza solicita la extradición, lo que pide la jueza, el auto resolutivo del 2014, este es del septiembre de 2013, habla de delitos de torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal por las consideraciones que fueron vertidas a lo largo de la resolución. Es decir,
la querella se funda en el principio de jurisdicción universal y es por los delitos de genocidio o lesa humanidad. ¿Por qué decimos la disyuntiva? Yo ahora ya no tengo duda y no pongo la disyuntiva, sino pongo una y conjuntiva, porque evidentemente tanto podemos encontrar en esta victimización franquista casos de lesa humanidad como casos de genocidio, considerando incluidos dentro de la Convención contra el Genocidio los delitos políticos, que es otro cantar también. La jueza entonces pide la extradición de esas personas por crímenes de lesa humanidad, por torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad, con lo que está excluyendo el derecho penal nacional. El dictamen del fiscal español que tendría que apoyar la solicitud de extradición, digamos, su papel procesal sería ese. El dictamen del fiscal dice: los hechos constituyen, conforme a la legislación de la República Argentina, un delito de torturas, según el artículo 144, que se corresponden con un delito de torturas conforme al artículo 174 siguientes del Código Penal español vigente. Lógicamente, es otra cosa. Estamos hablando, como decía Borges, decía a veces que, por hacerse gracioso con los españoles, dice: todo un idioma nos separa. Bueno, acá todo un idioma jurídico nos separa. Porque esto, primero, es contrario esta interpretación a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, donde se define la tortura en el artículo 7.1f como crimen de lesa humanidad. Y se atribuye la competencia de la Corte cuando los Estados no puedan juzgarlo. Entonces, nosotros estamos solicitando por un hecho la extradición y nos responden por otro. No pudimos hablar en esa vista, no pudimos participar los representantes de las víctimas ni los representantes del gobierno argentino. Sí, fue una vista en realidad en la que todos estaban de acuerdo, porque estaba de acuerdo, por supuesto, la persona cuya extradición se solicitaba, estaba de acuerdo el fiscal en que no le dieran la extradición, por supuesto el abogado defensor no quería que le dieran la extradición, y la Audiencia Nacional le negó la extradición, por supuesto. Esto pasó 2 veces con otra persona, también otro presunto torturador. Y ¿qué podemos decir? Qué frustración. Qué frustración. Otra segunda persona había sido famosa, las torturas, se había hecho famosa por las torturas en el País Vasco. Qué frustración. Es que si empezamos a vernos frente a las frustraciones, no vamos a ir avanzando. Y tenemos que ver una cosa muy positiva. En esa audiencia, en esa vista, había víctimas, habían personas que habían sido torturadas por esas personas imputadas. Esas personas imputadas era la primera vez que se veían ante un tribunal penal, ante la Audiencia Nacional. Había una primera vez, está bien, salieron bien paradas, muy bien, pero se tuvieron que ver ahí, tuvieron que contratar a un abogado que las defendiera. Esa primera vez son los alientos que vamos recibiendo, los alientos de las víctimas que nos dicen: es la primera vez que puedo contar esto, es la primera vez que puedo declarar, es la primera vez que suceden estas cosas. Entonces, eso es lo que nos va dando el ánimo para seguir adelante en la justicia, en la querella argentina. Tuvimos otro pedido de extradición, que ya lo mencioné, de 17 personas. También, en este caso no hubo vista siquiera. En este caso directamente hubo un acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se negó abiertamente, terminantemente la extradición. Y cuando en una conferencia de prensa le preguntaron cuáles eran los motivos, en esa conferencia de prensa el ministro dijo 3 motivos. Primero, la territorialidad, es decir, preferencia para el Estado del territorio donde se han cometido los crímenes. Cuando bien sabemos, basta recordar el artículo 17 del Estatuto de Roma, donde nos dice tienen que manifestar voluntad de juzgar, mínima voluntad de juzgar. Bueno,
lógicamente era improcedente ese argumento, tampoco era procedente el argumento de la extinción de la responsabilidad, porque la extinción de la responsabilidad aplica la prescripción significa no considerar que eran delitos de lesa humanidad. En ese momento no eran ni siquiera delitos, según el ministro, porque no estaban las condenas a muerte consecuencia de juicios sumarísimos sin ninguna debida garantía procesal, no constituían delitos en ese momento en el Código Penal español. Y se requiere que cuando se solicita una extradición haya una tipificación del delito por el que se solicita en ambos países. No solo estamos violando así, pero no me interesa a mí señalar lo que está violando España, sino me interesa señalar lo que está haciendo Argentina. Sí, gracias. No solo estamos violando el tratado concertado entre Argentina y España, el tratado bilateral de extradición y de cooperación mutua en materia penal, sino también estamos violando la ley de extradición pasiva española, el artículo 9, también porque dice que habla de la cooperación, sino también estamos violando un tratado muy importante que se olvidan rápidamente de él y que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que el artículo 27 dispone que las disposiciones internas no pueden esgrimirse para justificar el incumplimiento de las normas internacionales. Y eso consagra, consagra la Biblia del derecho internacional actual. Es decir, tenemos que reconocer que no somos islas los estados y los órdenes jurídicos y que hacemos lo que queremos con el derecho internacional. Cuando llega el derecho internacional al Estado lo incorporamos porque hemos asumido la obligación de incorporarlo. No vienen solas esas normas y ahora son nacionales, son nuestras, hacemos lo que queremos, rigen a partir de este momento. No, vienen con una dote, vienen con la dote de norma internacional. Y la dote de la norma internacional significa mucho, significa una preexistencia a ese momento en que se incorporan. Como preexiste en realidad el delito de genocidio a la Convención contra el Genocidio. ¿Qué podemos decir del genocidio armenio? ¿Que no era genocidio porque todavía no estaba sancionada la Convención? ¿Quién se atrevería a eso? Porque tenemos algo muy importante, que también está consagrado en la Convención de Viena, que es el artículo 53, en la que reconoce la imperatividad de determinadas normas del derecho internacional, porque son reconocidas imperativas por toda la comunidad internacional. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos una causa que se atiene al derecho internacional y que ha sido posible gracias a esa apertura al derecho internacional, en nuestra reforma constitucional, con la jurisprudencia que comenzó a surgir a partir del 2004. Es decir, tenemos una causa que se lleva en ese ámbito jurídico y tenemos, por otro lado, tenemos un país al que le tenemos que solicitar cooperación para llevar adelante esa causa, que se cierra totalmente al derecho internacional, eso en materia de derechos humanos, Entonces, claro, parece cierto lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Que decía, los crímenes nazis hacen estallar los límites del derecho, hacen estallar los límites de ese derecho nacional que se opone, que ese derecho nacional que en realidad fue creado, ese derecho penal nacional, como carta magna del delincuente, es decir, no está mal, por supuesto, es absolutamente necesario, pero establece garantías para los crímenes ordinarios. No es que sean absolutamente esos crímenes ordinarios menos graves, sí, son en cierto modo menos graves, pero son diferentes. Nunca podemos considerar un crimen, un homicidio, una tortura aislada comparado con lo que sucede con los crímenes internacionales. Nosotros estamos en este momento luchando por dar una respuesta a las víctimas de la represión franquista.
Por supuesto que esto suena muy ambicioso, no, estamos tratando de responder a algunas víctimas que recurren a la justicia argentina. Por ejemplo, acabamos ahora en este momento, la semana pasada, de tener una gran alegría porque la jueza había solicitado la exhumación del padre de una querellante que se presentó hace 2 años, viajó a la Argentina, y le dijo a la jueza, solamente yo quiero recuperar un hueso de mi padre para poder morirme en paz. Esa señora tenía 88 años cuando viajó a la Argentina. La jueza se conmovió y mandó un exhorto, comisión rogatoria, al juzgado correspondiente. La respuesta después de muchos meses fue negativa. La exhumación no se podía hacer, se negó la exhumación por problemas técnicos. Insistimos y la jueza mandó otro exhorto y bueno, ahora los jueces han admitido y se podrá realizar, hay que ultimar los detalles técnicos para hacer esta exhumación. Y es otra vez, la primera vez, parece que nos estemos vanagloriando, pero no, es la primera vez que se realiza una exhumación en el marco de una causa penal. Es decir, el padre de esta señora fue asesinado, fue fusilado. Esta señora es un ejemplo, perdón si me extiendo un minuto más, pero esta señora es un ejemplo de lo que yo quería hablar, del grave problema también que se nos presenta con respecto a lo que es la justicia. Tengo acompañamiento. Si ahora me oigo a mí misma y decir las últimas palabras, decir de lo que es la justicia. Parece algo de lo más pretencioso, o sea, poder decir qué es la justicia, ¿no? Es una de las grandes palabras de las cuales los griegos decían, mucho cuidado con las grandes palabras porque encierran los grandes peligros. Pero la justicia es indudablemente una de esas grandes palabras que cuando decimos queremos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, parece como un mantra que estamos repitiéndolo. Muy bien, sabemos qué es la verdad, sabemos qué es la reparación, sabemos qué es las garantías de no repetición más o menos, pero ¿qué es la justicia? Tenemos que ver qué es la justicia, porque tenemos que ver qué es la justicia para cada una de las víctimas que la está pidiendo. Son ellos, no la filosofía del derecho, quienes me han enseñado a mí lo que puede ser la justicia. Porque cuando se pide justicia, tenemos que ver qué tenemos. Como ha dicho el profesor, ha enumerado las víctimas. Siempre yo me llevaba la lista de las víctimas porque no quería dejar a nadie fuera, porque las víctimas primero empieza su reparación con su reconocimiento como víctima. Entonces, en estos que son las víctimas de fusilamientos, las víctimas de asesinatos, las víctimas de trabajo esclavo, las víctimas de torturas, las víctimas de los niños, del robo de niños, las víctimas de los preventorios, que pocos saben lo que sufrían los niños que eran enviados a los preventorios. Cada una de estas víctimas, cada grupo de víctimas pide algo. Entonces a veces se sienten un poco ofendidos, algunos dicen las víctimas de las fosas. Las víctimas de las fosas son las víctimas, son los familiares de aquellos víctimas de desaparición forzada, porque son casos típicos de desapariciones forzadas. Por más que sepan en qué fosa se encuentra, por ejemplo, ahora queremos saber con certeza en qué lugar y en qué nicho del cementerio de Guadalajara se encuentra la persona que se va a exhumar. Nosotros realmente no vamos a saberlo con certeza hasta que no se coteje el ADN de la señora con el ADN de los restos de su padre. Entonces hay una incertidumbre y por consiguiente son desapariciones forzadas. Pero nuestro primer querellante, por ejemplo, Darío Rivas, cuando se presentó, ya había exhumado a su padre. No solo lo había exhumado, sino lo había inhumado dignamente. Le había dado ese entierro que parece algo ancestral en los seres humanos, esa necesidad de dar una digna sepultura a los suyos. Entonces, no, es algo ancestral y que se está negando en este momento, ahora. Se está negando
como se está negando la justicia. Estamos ahora presenciando en este momento un delito de negación de justicia. Entonces, sin entrar en ello, ¿qué pedía Darío Rivas? ¿Qué pedía? No tenía verdugos a quienes imputar. No podemos hablar que luchaba contra la impunidad, a menos que demos a la palabra impunidad otro tipo de contenido, a menos que le demos un contenido más amplio a impunidad. No pedía punición, la impunidad parece que es lo contrario de la punición. La impunidad pedía la lucha contra la impunidad que llevaba Darío Rivas y que lleva todavía, tiene 95 años ahora, y que lleva todavía a cabo Darío Rivas, es la lucha contra la falta de respuesta, contra ese silencio del sistema de justicia. En realidad lo estamos enriqueciendo al derecho penal con estas querellas, con estos crímenes, con estas denuncias. Lo estamos enriqueciendo porque cumple una función mucho más amplia que la de aplicar penas. Cada una de estas víctimas, incluso no me quiero olvidar, porque parece que estoy hablando de las víctimas de la primera época de la dictadura franquista, y no estoy hablando también, están comprendidos los que buscan sus hijos todavía, y están comprendidos los que han sido torturados y bueno, yo tengo un minuto. Estas personas, es decir, tenemos una victimización de todas las edades. La posibilidad de que se vaya haciendo poco a poco, se vaya respondiendo y atendiendo a la demanda de esas víctimas, se les vaya dando la posibilidad de declarar, se les vaya dando la posibilidad de exhumar, se les vaya dando la posibilidad de presentarse, de contarnos, se le vaya dando la posibilidad de ir haciendo justicia y de sentirse satisfechas con el hacer justicia. Yo veo, no sé, a uno de los disertantes, creo que ayer o hoy, contaba que de los tribunales penales, decía que la satisfacción, no se sentía frustrado porque después no fueran seguidos, como el Tribunal Russell, no me acuerdo cómo en este momento no me sale el nombre de ese tipo de tribunales, tribunales de opinión, ¿no? Esos tribunales de opinión, él no se sentía frustrado porque le bastaba ver la cara, el rostro de las víctimas que eran escuchadas ante el tribunal. Nosotros tampoco nos sentimos frustrados, seguimos actuando aunque sabemos que las cosas van a ser difíciles y son difíciles, pero se van abriendo diferentes caminos. Entonces vamos llegando a una conclusión, que la justicia no es una meta que está allí, que nos van a entregar como un premio. La justicia se va haciendo en el camino, se hace justicia al andar. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Creo que ha sido más que interesante las dos intervenciones. Yo solo, a modo de resumen, 3 puntos a destacar de las dos intervenciones. En primer lugar, el origen de esta falta de políticas públicas y de ayudas y de apoyo a las víctimas lo tenemos en la transición y en las leyes de amnistía que se aprobaron. Que esta transición ya no es excusa para esconder toda la falta de políticas públicas, como muy bien ha explicado el profesor Borja de Riquer, que el Estado español, recordemos que hace pocas semanas se cumplió el 40 aniversario de la muerte del dictador. Por tanto, ya ha habido más de 1, 2 y 3 gobiernos democráticos que han tenido más de una oportunidad de realizar políticas públicas y que la justicia de este Estado pudiera actuar a favor de las víctimas de la dictadura. Toda esta falta de políticas públicas, toda esta falta de atención de la justicia española es lo que nos ha llevado a que estas víctimas y sus familiares hayan tenido que ir a Argentina a buscar la colaboración de abogados y de una jueza argentina para intentar
que sus reclamaciones sean atendidas. Y como frase a destacar, me he quedado con esa primera vez que estas familias, estas víctimas han podido acudir delante de un juez y buscar no una justicia reparadora, sino una justicia jurídica. Ahora tenemos un cuarto de hora justito para hacer preguntas. Les pido que sean breves, que sean concretas, porque si no a veces hacemos unas preguntas tan largas que no da tiempo a que todo el mundo pueda participar. Entonces, si alguien quiere preguntar, que levante la mano y las compañeras, pues con el micro atenderán a sus peticiones. Hola, yo le quería preguntar a la señora Messuti su opinión personal. ¿Usted cree que Martín Villa, Utrera Molina, etcétera, van a ser juzgados algún día en algún sitio, allí o aquí? Si van a ser algún día... Perdón, me voy a poner esto que le está... extraditados, es decir... Sí. O juzgados. Exacto. Entonces usted me ha hecho recordar ese incumplimiento del principio audedere adjudicare, o lo juzgas o lo extraditas. Y justamente el relator Pablo de Greiff, que fue mencionado por el profesor, en su informe habla directamente de la necesidad de que colabore España con la justicia argentina. Pero no solo eso, sino después de la... No, ya sé que no estoy respondiendo con precisión, pero voy a ello. Después a los 4 días del 13 de marzo fue el Consejo de Ministros, el acuerdo del Consejo de Ministros, el 27 de marzo, o sea, muy pronto, hubo una reacción de 4 funcionarios de Naciones Unidas, un presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y los otros 3 relatores, entre ellos Pablo de Greiff, el de la tortura y el de las ejecuciones judiciales, extrajudiciales y sumarias, y los 4 instaron a que no se deje en total desamparo a las víctimas y que se proceda o bien a la extradición o bien al juicio, a colaborar. O sea, a lo que voy es que confío en que esa presión internacional en algún momento haga efecto para que sean juzgados o extraditados. Confiamos, pero fíjese, como fracasamos con el primer exhorto, interpusimos un segundo. Y si fracasamos con ese segundo, no quiere decir que no interpongamos un tercero. Senyor Borja de Riquer, vostè coneix una associació que es diu APIF? APIF. Sí, es diu Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern franquista. Sí. El problema que tienen muchos de los miembros de esta asociación es la dificultad de tener justificantes. No, ya estoy hablando de los que tienen justificantes. ¿Vale? Es que, bueno, yo ahora hace mucho tiempo que no voy, pero he ido algunas veces. La junta directiva, con perdón, es un desastre, pero al final se puso el juez Garzón. Hizo una serie de acciones y tal, pagamos algo, la cosa está parada y ahí está. Estoy hablando de los que tienen justificante, los que no lo tienen evidentemente no. Solo quería saber si la conocía. Vale, ya está. Este es uno de los temas verdaderamente, digamos, lacerantes. Es decir, que los partidos políticos se preocuparon enseguida de buscar el patrimonio incautado para ellos y los sindicatos, y si no se encontraba una reparación económica semejante, y dejaron abandonados a todos los particulares. No solo para... Eso explica bastante el tipo de personal político que hemos tenido. Además es que son relativamente muy pocos en toda España, ¿eh? Con solo seguir las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas, ya se encontraba cantidad de incautaciones de propiedades. Y esa documentación existe.
En Barcelona está en la audiencia, en el juzgado. Escoger los expedientes. Y aparte de eso, muchos otros. Precisamente en relación con la incautación del papel moneda del Fondo Republicano, tuve el honor y el placer de hacer una serie de entrevistas a algunos de los afectados que pusieron su demanda bajo el bufete, en este caso como abogado particular, del juez Baltasar Garzón. Y quería hacer dos matizaciones. Una de índole colectivo. Yo misma, cuando me interrogaron sobre la necesidad, yo soy directora de documentales, y me dijeron, podríamos hacer un documental sobre estas personas afectadas por el papel moneda. Y yo, equivocadamente, lo desaconsejé. Dije, cuando todavía estamos por recuperar cuerpos, ¿cómo vamos a motivar porque se tengan que recuperar bienes, que se entiende que es algo importante, pero aún estamos por recuperar historias, vidas, trayectorias? Señora Ana, la pregunta es concretamente, con el cambio de gobierno argentino, ¿puede verse afectado el proceso judicial? No tendría absolutamente por qué, porque se trata de poderes diferentes. Pero bueno, no sabemos. Yo creo en la imparcialidad y en la entereza de la jueza Servini. Creo que estoy hablando con respecto concretamente a este caso. Ella primero lo desestimó y luego, poco a poco, se fue consustanciando, identificando con las víctimas, sintiendo esa enorme compromiso frente a las víctimas. Entonces yo creo, sinceramente, que no puedo creer que va a verse afectada por ello, ella como persona. Que puede afectar nuestras relaciones de cooperación, que ya son bastante difíciles, aunque no tanto, porque hay muchos jueces españoles que están en este momento tomando declaración en el marco de la causa argentina. Por ahora lo hacen en el marco de la causa argentina. Lo que me hace pensar que hay una especie de transición
de la justicia española que está iniciándose, así como se inició la nuestra con el caso Chiringo aquí. En realidad estamos iniciando una verdadera transición judicial acá, porque están por primera vez los jueces españoles tomando declaración a víctimas del franquismo. Entonces, en ese momento no sé qué influencia puede llegar a tener. Por ejemplo, cuando queremos pedir un trámite a través en el que intervenga la Cancillería Argentina, que sí depende, es Poder Ejecutivo. Entonces, cuando tenemos que tomar teleconferencias o necesitamos la intervención de la Cancillería de alguna manera, por ejemplo, tramitar las denuncias que van directo del consulado al juzgado, allí puede verse tal vez. Pero confiemos que no, confiemos que no. Sí. Una aclaración al doctor de Riquer, no sé si lo ha comentado bien, me parece que ha comentado el magistrado Baltasar Garzón. Es innegable que molestaba, que no era de la cuerda más de la mayoría que en un momento... Ahora, pero el motivo por el cual fue expulsado de la carrera judicial no fue la presunta prevaricación por el tema de robarse competencia, de eso fue absuelto por el Tribunal Supremo, fue por las escuchas, las conversaciones. Este micrófono seguro que no lo hubiese pasado. Las escuchas a abogados y clientes en el tema de la trama Gürtel. Por tanto, matizar simplemente eso, que el motivo de la expulsión fue el segundo. Sí, tiene razón. Fue encausado por eso. Exacto. Y finalmente, pero y es significativo que fuese encausado por pretender investigar. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos perfecto de horario. Hay un descansito ahora de 30 minutitos y luego haremos la siguiente ponencia, que ya es la última y que ya estará concentrada en si es necesaria o no una comisión de la verdad en Cataluña y en España. Muchas gracias.